Y es un privilegio, ¿verdad? Que sí, estar en la casa de Dios. Es una alegría tan grande poder participar de estos momentos de la comunión, del culto que le damos a Dios. Por eso venimos aquí, para darle culto a Dios. Primero con las alabanzas y después escuchamos la palabra, la cual nos forma, nos ayuda, nos dirige. Y además lo estamos grabando en Facebook y en YouTube, para que después también lo puedas escuchar en casa, o los que están trabajando ahora por la tarde lo puedan ver. O sea que no hay excusas para escuchar la palabra de Dios. No hay excusa para ser dirigido por el Señor. Y hoy me gustaría hablaros del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. No por ello es menos. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Es exactamente lo mismo. La misma esencia, el mismo poder. Sin embargo, se ha manifestado de tres diferentes formas a lo largo de la historia, ¿vale? A ver cuántas Biblias tenemos aquí, cuántas Biblias hay. A ver, levantar las Biblias de papel, aquí, uy, hay pocas. Si alguno necesita alguna Biblia, creo que por ahí hay alguna, ¿no? ¿Puede ser? ¿Hay alguna por ahí? Y si no, cómprate una, que en la biblioteca hay, y será para ti para siempre, para el resto de la historia. Juan os va a pasar las Biblias. Como digo, si tú tienes en tu mano una Biblia como esta, que tiene 66 libros, tú vas a ver, si ya las has estudiado un poco, que después de Malaquías hay una NT, que significa Nuevo Testamento. Entonces, los 39 libros del Antiguo Testamento son los que nos dan testimonio del Dios Padre, ¿vale? Y el Dios Padre se manifestó a la gente estaba ahí arriba y hablaba a través de los profetas. Y los profetas eran llenos del Espíritu Santo por un tiempo, pero el Espíritu se iba cuando ellos habían dicho lo que tenían que decir. ¿De parte de quién? De parte de Dios. Y entonces el Espíritu se les iba. Y al momento dice que los profetas, los sacerdotes, los reyes, muchos de ellos profetizaron porque fueron llenos del Espíritu Santo a lo largo de la historia. Pero este Antiguo Testamento lo conocemos también porque es el libro o los libros donde se dio la ley, los 10 mandamientos. En realidad son más de 613 mandamientos en el Pentateuco, pero 10 de ellos son los que han llegado a nuestro tiempo como los 2 grandes mandamientos que Jesús dijo. Honra, busca, adora a Dios, no tengas imágenes delante de Él, no te inclines delante de las imágenes, no nombres a Dios en vano, no blasfemes de Dios, no uses su nombre para tus bobadas, ámalo y sobre todo reúnete, congrégate con los hermanos un día a la semana, tómatelo para ti, un día de reposo, un día personal. Y después el resto de los mandamientos, los 6 mandamientos para la carne. Honra a papá y a mamá, no mates a tu vecino, a tu prójimo, no le robes, no lo adulteres con su mujer, no hagas esto, no hagas lo otro, etc. Pero eso es el tiempo de la ley que encontramos en el Antiguo Testamento. Pero si damos un saltito cronológico y nos vamos al Nuevo Testamento, vamos a ver 4 evangelios que se llaman Evangelio según San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Y ellos nos hablan de una persona. El protagonista en toda la Biblia es una persona. Pero ¿a quién más que nadie? Jesucristo. Amén. Jesucristo, el Hijo de Dios. Se le llama de muchas maneras, según la etapa en la que vivió. Jesús Nazareno, el carpintero. Jesús, el Mesías que entró en Jerusalén el domingo de Ramos. Jesús, el Cordero de Dios que quita el ¿qué? El pecado del mundo. Eso no se tiene que olvidar. Y Jesús, Cristo, el Salvador. El que ahora nosotros tenemos con nosotros. Jesús, el Cristo. Y este Jesucristo nuestro nos pasó de la ley del Antiguo Testamento a la gracia, al tiempo de la gracia. Por gracia sois salvos, no por obras, y esto no es de vosotros para que nadie se gloríe, sino que lo que Jesús hizo en la cruz, que ya no tenemos ahí la vela se parece a la cruz. Lo que tenemos ahí
es que Jesús dio su vida por nosotros. Y yo quiero hacer una pregunta. Ahora se acerca la Semana Santa, todo el mundo hablará de lo que pasó, lo que ocurrió o no, pero en la iglesia se va a hablar. Pero hay una pregunta que siempre me ha roído ahí, el coco, y creo que a vosotros también. ¿Qué mató a Jesús? ¿De qué murió Jesús? Nosotros hemos llegado a muchas conclusiones y pensamos que Jesucristo recibió tantos latigazos, fue maltratado, fue escupido, no durmió, no le dieron de comer, no le dieron de beber, perdió toda la sangre. Pero la Biblia dice, por sus llagas nosotros fuimos sanados. Y el peso de nuestros pecados lo mató. El peso de nuestros pecados ahondó su corazón. La tristeza, la dureza nuestra fue transmitida a él. Y tanto peso del pecado, dice la palabra que no había forma humana en él. Se transfiguró, pero no a lo bonito de antes, en el monte Robat, sino se perdió todo agrado humano. Su cara estaba inflada. Y eso, hermano, es lo que hace el pecado con nosotros. El pecado nos convierte en monstruos horribles. Personas que ya hemos perdido la sensibilidad hacia los demás. Personas que ya no tenemos un corazón sensible y misericordioso como el del Señor. Y Jesús se tuvo que acarrear todos nuestros pecados, habidos y por haber, para que nosotros ahora podamos decir, por gracia somos salvos, y no por nuestras obras. Y ese es el tiempo para mí en el que el Dios Hijo se manifestó entre los hombres. Pero entonces viene el protagonista nuestro ahora en este momento que nos está dando tantas alegrías y tantas bendiciones, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, a partir de Hechos de los Apóstoles, ya Lucy ha leído en el capítulo 2, cómo recibieron el poder de Dios y fueron llenos del Espíritu Santo. Y a partir de este Espíritu Santo que nosotros estamos hablando ahora, nosotros tenemos esa autoridad dentro de nosotros y sabemos que la gracia de Dios ahora mora en nosotros. Y a partir del Espíritu Santo brotó una palabra surgió, una palabra nueva en el vocabulario de los creyentes, y esa palabra es fe. Esa palabra fe no se usaba en el Antiguo Testamento como tal. Se vivía la fe, pero no se usaba la palabra fe. Es ahora que nosotros decimos fe, la palabra fe, y nos acompaña por todos los lugares. Y el primero en pronunciar la palabra fe fue Jesucristo. Cuando los discípulos iban con Jesús navegando, ¿os acordáis? Uno de ellos se durmió. ¿Quién se durmió? Jesús, con el temporal. Y los discípulos, llenos de miedo y mosqueados, ¿pero qué haces? ¿Que duermes? Nos vamos a morir, ¿no tienes cuidado que morimos? Y dice que lo despertaron. Y al momento Jesús se levantó y dice que reprendió a los vientos y a los mares. Y se hizo gran bonanza. Y les preguntó, ¿dónde está vuestra fe? ¿Por qué tenéis tanto miedo? ¿Por qué estáis tan amedrentados? Ya os dije en otra ocasión que si tuvieseis un granito de fe, le diríais a ese monte, muévete y vete al mar, o a ese árbol, desarráigate y plántate en otro lugar, y lo haría. Tengo que decir una cosa, esta mañana cuando me he levantado, he ido al comedor de casa y he levantado la persiana, he abierto la ventana. Parece que en la isla íbamos a 120 por hora, iban los árboles así. La isla se movía. Y me acordé de Jesús, porque todo lo de esta vida nos recuerda a Cristo. Y digo, Señor, si tú reprendiste al viento, al agua, y yo quiero que ninguna excusa frene a mis hermanos de venir a tu casa, yo me puse así, me armé de valor esta mañana y digo, en el nombre de Jesús, viento, a ti te digo, para. ¿Y sabes qué hizo el viento? ¡Uh! Y se puso más bravo, diríais la mitad de vosotros. Se puso más fuerte. Digo, bueno, le digo, pero eso lo digo en serio. Le digo, bueno, no tiene que ser ahora. Puede ser de aquí a las 11. De aquí a las 11, pero yo sé que va a ocurrir. Y así ha sido. Si abrimos la puerta,
Si ahora Juan me abre la puerta, veréis que no hace tanto viento, pero hace lluvia. Y es que nunca tenemos las cosas a nuestro agrado. Y a lo mejor te dice, no, deberíamos de hacer esto, debería de pasar lo otro. Y Dios te sorprende con otra cosa. Y dice, bueno, tampoco es esto, Señor. Ni uno ni otro, ni tanto ni tampoco. El Espíritu Santo es un poder tan grande que tenemos en nosotros, pero que nosotros no lo podemos controlar. Así que lo mejor es decir, me rindo ante ti, hágase tu voluntad y dirígeme tú a mí. Porque si no, el mundo va a acabar al revés. Pero si tú eres el que me diriges, me corriges, me instruyes y me quitas todo lo que me sobra, entonces voy a ser perfecto delante de Dios. Aún con mis imperfecciones voy a llegar a la medida del varón perfecto. Poco a poco, poquito a poco, vamos hacia arriba. Bueno, nos vamos a preparar. Esto era la introducción. Nos vamos a preparar para recibir el poder de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, cuántas gracias te damos, Padre, por tu palabra. Cuántas gracias te damos, Señor, por tu Espíritu Santo que está en nosotros. Por todos mis hermanos y hermanas que están aquí presentes, Señor. Guárdalos de una manera especial, Señor. Bendícelos y convence a aquellos corazones que aún están con miedo y dudas y que no tienen claro, Señor, si creen o no creen en ti, o si creen que hay algo o si creen que no hay algo, Padre. Déjanos, Señor, soltarnos en tus manos para que tú nos vuelvas a sorprender, Señor, todos los días. En el nombre de Jesús. Amén. Este mensaje le he llamado el llenos del Espíritu Santo, ¿para qué? Le he llamado, ¿vale? Estos hombres fueron llenos del Espíritu Santo, como hemos leído ahora, como nos ha leído Lucy, en Hechos de los Apóstoles, y se le llama la venida del Espíritu Santo. Y como ya sabéis, la venida del Espíritu Santo fue para todos, ¿vale? Puede ser que hubiese 120, 130 personas ahí, en ese lugar, en ese aposento alto que está en el monte de Sión, en el aposento alto donde Jesús comió la última cena con sus discípulos. Según nos muestra la palabra de Dios, el primero que recibió el Espíritu Santo se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos del 18 al 19. Y fue el Señor Jesucristo. Jesucristo estaba en Nazaret, su tierra. Él volvió a Nazaret. Y ahí en Nazaret le invitaron a leer un trozo de la palabra que está en el rollo de Isaías. Y en la sinagoga donde él leyó es donde se crió. Lo conocía todo el mundo. Eran sus vecinos, eran sus amigos. Y entonces dice que inmediatamente Jesús leyó esta porción de la Biblia. Escuchad. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Dice que todos le miraban fijamente en la sinagoga, porque Jesús se sentó, le entregó el rollo al ministro y se sentó. Y todos le miraban. ¿Y sabes qué dijo Jesús? Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Estaban atónitos. Se quedaron clavados, como diciendo que hoy se ha cumplido esta palabra. ¿De qué vas? Claro, Jesús había sido bautizado antes y ya recibió el Espíritu Santo, por el cual iba haciendo grandes señales y grandes milagros. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Cuántos pueden decir esto hoy? Amén. El Espíritu del Señor, di conmigo, el Espíritu del Señor está sobre mí, dentro de mí. Si tú lo has confesado, es porque lo tienes claro. Si tú no lo tienes claro, tienes que hacer algo urgentemente para confesar esta frase. El Espíritu Santo está sobre mí, dentro de mí, en mí, está en todo. Y si no lo tienes claro, es quizás porque no has dado un paso de fe. Por eso yo animo a todos los que no han sido bautizados, que no tarden en tener un encuentro con Cristo en las aguas y que reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos y como resultado recibimos el Espíritu Santo, un sello, un regalo, la vida eterna. Y esto es tan real como la vida misma, esto es tan real como que tú y yo estamos aquí.
Y si tú has creído en Dios, y si tú lo tienes en tu corazón y tú crees en Jesús, te falta declararlo delante de los hombres públicamente. Y el Espíritu Santo vendrá sobre ti y te dará poder y te dará unas ganas de vivir y de salir afuera y de predicar y de dar vista a los ciegos. Porque eso es lo que nosotros hacemos predicando la palabra de Dios. Si tú crees que tú estás fortalecido solo porque escuchaste a Jesús y te enamoraste de Él, imagínate cuando recibas el poder de Dios. Ahí me entenderás por qué me enciendo tanto. Ahí entenderás a los demás por qué nos encendemos tanto con las cosas de Dios. Porque estamos perdidamente enamorados de Jesús. Es el único que ha podido cambiar nuestras vidas. El desastre de nuestras vidas solo lo ha cambiado Jesucristo, nuestro Señor. Por eso esta primera vez que el Espíritu Santo se manifestó y vino a quedarse definitivamente en un cuerpo de carne, de hueso, era en el cuerpo de Jesús. Y como ya he dicho antes, este lugar todo el mundo lo conocía y no daban crédito. Hasta ese momento solamente los profetas, los reyes, los sacerdotes habían recibido el Espíritu por un periodo de tiempo. Pero en ese momento, cuando vino el Espíritu Santo sobre Jesucristo, cambió todas las cosas. Nos mostró al Padre de una manera tan diferente, tan lleno de poder. Hermanos, ¿qué ocurre cuando alguien recibe el Espíritu Santo? ¿Qué ocurre cuando una persona recibe el Espíritu Santo? Todos conocemos al apóstol Pablo, ¿verdad? Se le llama el apóstol de los gentiles. Pablo era Saulo y era un perseguidor, era un religioso que perseguía a los cristianos. Y él sostenía la ropa de Esteban cuando lo apedreaban. Y después de que mataron a Esteban, Saulo se llenó de Satanás y quería perseguir a la iglesia por todos los lugares. Y dice el capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles, versículo 1, que todos los que creyeron en Jesús fueron esparcidos por Judea y por Samaria. Sin embargo, los apóstoles quedaron en Jerusalén. En ese momento, hermano, Saulo, que iba flechado por los cristianos, tuvo un encuentro con Jesús. Eso está en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, por si alguien lo quiere leer en casa, ya lo tenéis apuntado. Y Saulo dice que recibió la vista espiritual. Aunque se quedó ciego de aquí afuera, pero recibió la vista. Tuvo un encuentro con Jesús. Y al momento, Ananías, un discípulo de Cristo, oró por él, le fueron abiertos los ojos, fue bautizado y estuvo preparándose para ministrar la palabra delante de todo el mundo. Y fue sellado por el Espíritu Santo. Y en ese momento dice que comenzó ¿a qué? A predicar en las sinagogas a todos los judíos y les decía, este era el Cristo, el Mesías esperado, y nosotros lo hemos matado. Increíble, hizo un cambio tan rápido en tan poquísimo tiempo, y eso que movido por el Espíritu Santo. Jesucristo dijo en Hechos capítulo 1 versículo 8, me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Para esto recibiréis el Espíritu Santo, para hablar de mí a todas las naciones, a todos los lugares. Nosotros los cristianos no hemos recibido el Espíritu Santo para quedarnos tan felices y tan panchos y decir, bueno, yo ya soy salvo, que se busque la vida a los demás. Bueno, yo ya soy salvo, yo ya tengo mi vida solucionada. No, no es eso. El cristiano recibe el Espíritu Santo para compartirlo con otros. Y todo lo que tú estás recibiendo en tu vida, todo lo bueno, es para compartirlos con otros. Pero además lo malo también. Cuando recibas alguna mala noticia o alguna enfermedad, compártela con la iglesia. Y oraremos y la gloria de Dios será manifestada. Pero si no, ¿cómo vamos a crecer en fe? Si todo es bonito y todo es tan Pancho el pistolero, que lo arregla todo a castiñazo. ¿Cómo vamos a tener una vida de fe en crecimiento si no hay problemas? Si no hay crisis. Porque si queremos un cambio para nuestra vida, eso va a producir una crisis emocional, una crisis espiritual. Y Jesús te invita de que te animes y de que te metas en el desierto, porque Él estará contigo. Y eso va a producir un cambio tan
bestial, tan sobrenatural, porque es lo que hace el Espíritu Santo. Este lugar, aquí, lo que se predica es lo sobrenatural. Las cosas de arriba, no las cosas de abajo. Si aquí hablásemos las cosas de abajo, esto estaría lleno. Si fuésemos científicos, estuviésemos hablando del genoma, del ADN, de lo que se ha encontrado, lo que no se ha encontrado, de los ovnis, esto estaría lleno a reventar. Pero como hablamos de lo sobrenatural, solo unos pocos han podido ver más allá de los ojos naturales. Y esos pocos somos tú y yo. Alabado sea el Señor. Por eso dice que la fe viene por el oír, y el oír ¿el qué? Pero la palabra dice por el oír la palabra de Dios. ¿Qué nos está diciendo? Que no te conformes con ser un dominguero. No te conformes con recibir la palabra que te va a dar Miguel el domingo. Llévatela a casa. Y si no tienes Biblia, no tienes dinero, yo te voy a regalar, la iglesia te va a regalar una, para que puedas leerla en casa y crezcas. Y poco que leas, poco que aprendas. No es que te leas la Biblia entera, es que lee lo que se está diciendo hoy. Yo te voy a dar las citas, las estamos grabando. Están para ti. Entonces, en este momento, nosotros se nos ha dicho, aprender la palabra, escudriñar la palabra, predicar la palabra, porque por el oír vuestro, de vuestra palabra, muchos creerán. Y vendrán a un encuentro con Cristo. Mira, la mayoría de los que estamos aquí es porque alguien le ha dicho, ven y ves. Ven, acompáñame. Ah, yo no voy a esos sitios. Por favor, ven, que es diferente a lo que tú crees. Es diferente a lo que nos han enseñado. Y entonces, hermanos, te encuentras de bruces, como Pablo, y chocas con la realidad. Y la realidad se llama Cristo. Jesús Cristo, el Hijo de Dios. Él te va a poner en tu sitio. No yo, no el otro, no cualquiera, sino Cristo. Te va a hacer ver tu realidad. Jesucristo es nuestro espejo en el cual nos vemos reflejados. Por eso, hermano, este Espíritu Santo produce en nosotros una comunión directa con Dios a través de la palabra, a través de la oración, a través de la consagración y a través de la congregación. Todos los que estamos aquí, atentos, escuchando esta palabra que viene de Dios, va a entrar algo en nosotros. Y esta tarde vamos a leer. Y esta tarde vamos a orar. Y esta noche vamos a decir, Señor, me ha quedado una duda. Señor, ¿será que tengo o no tengo el Espíritu Santo? Señor, ¿cómo puedo hacer para recibir tu Espíritu Santo? Señor, 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 Señor. Lo que todos aquí queremos, lo que todo pastor quiere, lo que todo líder quiere, es que el pueblo conozca a Dios y tenga una relación directa con Dios. No a través de mí, no a través de ningún hombre. Tú, tu palabra, Dios. Es que no entiendo la Biblia, pues pídele a Dios. Y Dios te dará entendimiento y Dios te dará su Espíritu Santo, por el cual vamos a conocer todas las cosas. La oración, la consagración, todo esto, hermano, produce fe. ¿Y qué es la fe? Pues dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Hay dos tipos de fe y todos tenemos estas dos fe. La primera fe es la de aquí abajo. Tú tienes fe de que yo voy a acabar a las 12 o a las 12:20, de que esto no se alargue mucho más. Es posible que no sea así, pero bueno, hay mucho que hablar. Tú tienes fe de que el médico que te va a intervenir sea médico. Por eso tiene los documentos ahí colgados. Tú tienes fe de muchas cosas, de que el avión va a llegar bien, de que las cosas se van a arreglar, de que va a llover pronto, de que hay sequía, etc. Tú tienes fe en muchas cosas. Pero la fe que te está pidiendo el Señor es una fe que va más allá. Es una fe que va de abajo para arriba. Es una fe sobrenatural. Que tú no viéndolo, aceptas que Jesús es el Señor. Que tú no viéndolo, aceptas que Jesús murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Que tú no viéndolo, aceptas que el Espíritu de Dios está dentro de ti. Y que aquellas dudas que todavía quedan, porque estamos llenos de dudas, Si grande es la fe, más grande es la duda. Yo siempre lo digo, es como la sombra. En todos los lugares hay sombra, aunque sea aquí dentro, aunque sea ahí fuera. La duda acompaña
al ser humano como acompaña a un árbol o a un objeto. Siempre hay sombra. Donde hay luz, hay sombra. Mientras seamos carne, seremos así. Cuando seamos espíritu no será así porque es translúcido, pura luz. Dios es espíritu, Dios es luz, dice la palabra. Por eso, hermano, la fe comienza con el Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento, esta palabra como tal, ¿por qué? Porque es el que nos convence de todo lo que nosotros leemos. Y más allá de que sepamos o no sepamos de buena mano que esto es real, que esto fue así, da igual, nosotros nos rendimos delante del Señor y decimos, en tus manos encomiendo mi vida. Si yo tengo fe de que mi jefe me va a pagar el día 1 y estuve en una empresa que el día más temprano que me pagaba es el día 7 y yo tenía fe cada mes de que eso se iba a arreglar y nunca se arregló, ¿cómo no voy a tener fe en Dios? Que me ha dado la vida, que me ha dado a ti, a mi familia, este sol tan bonito, todo lo que tenemos, seamos agradecidos, por favor. Vamos a empezar a ser agradecidos de una vez, ya está bien, de jugar con Dios, de tentar a Dios, de dudar de Dios, no dudes más de Dios, duda de ti, duda de tu pareja, duda de mí, de que te vamos a ser infiel en algún momento en la vida, pero no dudes de Dios. Dios es puro, Dios es real, Dios es auténtico, es lo único positivo, lo único totalmente favorable que tenemos en nuestra vida. Es el único que no te va a fallar nunca, jamás. Ponme a mí en tela de juicio, al varón de Dios, al siervo de Dios, a ti, al otro, pero no dudemos de Dios. Si yo no viniese de Dios, yo no estaría aquí en este lugar tan pancho hablando del Señor. Y si tú no vienes de Dios, tú no estarías ahí sentado. Pero Dios ama a todos por igual. Dios no hace diferencia de personas. Dios tiene un plan perfecto, genuino, auténtico para ti. Y si no es a la primera, es a la segunda, y si no es a la tercera, pero hasta el día de tu tumba, Dios tiene un plan especial para ti. Y se lo demostró a este hombre cuando estaba en la cruz. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y dice, hoy mismo, no cuando venga, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuál vamos a ser? ¿Los que aceptamos o los que no aceptamos? ¿Hijos de Caín o hijos de Abel? ¿Hijos del bien o hijos del mal? Por eso te quiero decir, ¿qué haces todavía juntándote con esas personas que no te convienen? Con esas personas llenas de tinieblas. ¿Qué hace el hijo de luz con el hijo de tinieblas? Llénate de luz y después ve a los lugares donde Dios te ponga. Pero no vayas de bruces contra las tinieblas. Te vas a chocar. Nosotros no podemos con las tinieblas. Llenémonos de aquel que venció a las tinieblas. Hace ahora 2000 años. Por eso, hermanos, Jesucristo es el que cambia nuestras vidas y Él nos dice claramente, es necesario que yo me vaya para que venga a vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Vamos a abrir la Biblia en Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11, versículo 1 dice lo siguiente. Este libro, que es de autor desconocido, tiene una riqueza espiritual sobrenatural. Habla a lo sobrenatural de la persona. Es bestial este libro, lo recomiendo. Versículo 1. Es pues la fe, ¿la qué? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Punto. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y yo te quiero preguntar, ¿qué es lo que tú esperas a día de hoy? ¿Qué estás esperando? ¿A qué esperas? ¿A quién esperas? A Jesucristo. A que vuelva nuestro Señor. Exactamente. Exactamente. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros hemos venido a este mundo, a esta isla, y yo creo que la mayoría de nosotros, pensando en un futuro mejor. Y vamos de un lugar a otro creyendo que se va a arreglar nuestra situación. Y pasamos de una iglesia a otra creyendo que en esta iglesia a ver si me va mejor o me va peor, o aquí no me juzgan tanto, aquí tal o aquí cual. Pero la Biblia dice que lo que estamos esperando es que Cristo vuelva. Pero voy a ir un poco más adentro. Para que Cristo vuelva, primero tiene que haber venido alguna vez, ¿no? ¿Y dónde tiene que haber venido? Al corazón. Si Cristo no ha venido a tu corazón, ¿cómo lo vas a esperar de vuelta? Los judíos todavía esperan al Mesías. No aceptaron a Cristo. Ahora estamos en empate, estamos esperando al mismo Mesías. Los judíos esperan al Mesías y nosotros esperamos al Mesías.
Ellos esperan que vuelva solo para Israel, nosotros esperamos que venga para el mundo entero. No somos tan egoístas, ¿verdad? Esperamos que venga a por todos. Pero si primero Cristo no nace en nuestro corazón, ¿cómo vamos a esperar que vuelva? Y la segunda parte de este versículo, la convicción de lo que no se ve. Y yo te quiero preguntar, ¿qué es lo que tú no ves aquí en este lugar? O ahí fuera, o en tu vida, ¿qué es lo que no ves? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque aunque yo haya levantado la mano y haya dicho, yo tengo el Espíritu Santo, a lo mejor está el Señor al lado y dice, sí, pero vaya telita, Miguel Ángel. Lo que me ha costado. Hermanos, seamos realistas, ¿estamos convencidos o no estamos convencidos de que tenemos el Espíritu Santo? Pues vuelvo a decir, aquellos que están dudando y no están convencidos, ¿qué estás haciendo perdiendo el tiempo? ¿Qué estás haciendo perdiendo el tiempo sin el Espíritu Santo? Es el único por el cual tú puedes entender cómo van las cosas hoy día. Es el único por el cual tú puedes entender la palabra de Dios. Los mensajes futuristas que tenemos en Apocalipsis, pero además esos mensajes reveladores, porque se le llama revelación al libro del Apocalipsis, también lo encontramos en Daniel, en Ezequiel, en Zacarías, en Joel, en muchos pasajes del Antiguo Testamento. Y además el Apocalipsis no fue escrito para meter miedo a la gente, sino para alentar y para animar a quienes, a los que han creído en el Señor y en la segunda venida. Y por eso nosotros nos animamos unos a otros. Y decimos, ponte las pilas que Cristo vuelve. Predica a todo el mundo que Cristo vuelve. ¿Y tenemos ganas de que vuelva o no? Claro que sí, pero es muy egoísta por nuestra parte. Porque dice el Señor que está retardando la venida, ¿para qué? Porque su paciencia es así de grande. Y quiere que todos entren en el reino de los cielos. ¿Qué diferencia con nosotros, verdad, hermano? Que somos tan crueles, tan chismosos, tan boca rápida para hablar cosas que no debemos, y yo el primero. Pero el Espíritu nos convence, nos dirige. Hermanos, ¿cómo puedo saber yo que tú tienes el Espíritu Santo? ¿Cómo puedes saber tú que yo tengo el Espíritu Santo? Por el fruto del árbol, ¿no? La higuera da higos, el manzano da manzanas, y así andamos todos. Pero ¿qué pasa? Que ahora aquí la euforia del momento, porque algunos digan aleluya, gloria a Dios, ¿eso tiene más el Espíritu que los demás, que había estado en silencio calladitos? Es posible que el que de la esquina o haya arrinconado con la cabecita agachado tenga más fe que hasta el que está hablando. Es posible que Luis, que ha llegado ahora, tenga más fe que cualquiera de los que estamos hablando. ¿Por qué? Porque la fe es no saber mucho. La fe es saber muy poco, pero creer mucho. Y creer en Dios que te va a solucionar la vida, que te va a arreglar tu situación personal aquí dentro. Y arreglándotela aquí dentro, tú ya estás preparado para irte al otro barrio, como yo digo. Teniendo un encuentro con Cristo, tú estás preparado para lo que venga. El otro día me decía alguien, no sé por qué el Señor se ha tenido que llevar a esta persona con 32 años, con 30, después de que hemos orado tanto por esta persona y después de que hemos estado intercediendo. Pero vamos a ver, ¿hay algo mejor que estar en la presencia de Dios? ¿De verdad queremos estar llenos de dolencias y de dolores y de aquí, cuando podemos estar volando allá arriba con el Señor, en la casa de Dios? Vamos, es que yo creo que las personas que han aceptado a Cristo, lo tienen en su corazón, no tienen ningún miedo, ninguna duda de que el mejor sitio donde les conviene estar es con el Señor. Pero sin lugar a la duda. Entonces, la euforia o las manifestaciones del momento a mí no me van a decir que tienes el Espíritu. El Espíritu Santo lo va a decir la fe. Y como resultado, las obras. Porque obras hay muchas, Fernando. Hay gente que hace muchas buenas obras y mejores que nosotros. Hay mucha gente ahí fuera que hace cosas mucho mejores que nosotros, pero no tienen fe. Por eso nos dice la palabra, muéstrame tus obras por tu fe y yo te mostraré mi fe por mis obras. Por eso, hermanos, es necesario vernos una y otra vez y ver los verdaderos convertidos. Los que antes bebían ya no beben, los que antes adulteraban o fornicaban ya no adulteran, los que antes mataban ya no matan,
Los que antes robaban y mentían ya no roban y no mienten. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que está dentro de ellos los constriñe. Dice que los estruja cuando hacemos algo malo. Por eso cuando nosotros hacemos algo fuera de órbita, fuera, que antes lo hacíamos tan frescamente, tan ricamente, ahora dice algo dentro, dice, ¿qué estás haciendo, sinvergüenzón? No, es que eso no le gusta a Dios. Dice que el espíritu está triste. ¿Por qué? Porque le estamos dando cosas negativas. Porque estamos haciendo cosas que nos interesan. Por eso cada uno de nosotros tenemos un testimonio personal. Un encuentro con Cristo. Lo que éramos y lo que somos. Pero hay muchos que todavía nos están demostrando que hablan mucho pero no tienen a Dios. Por sus obras. Así que hay que callar más. Y poner más atención en lo que decimos. Ojo con lo que vas a hablar. Si vas a hablar de Cristo, primero vívelo y después háblalo. Ojito con lo que vas a hablar, porque nadie ahí fuera se va a poner a hablar de un tema que no conoce. Si no conocemos la Biblia, ¿tú vas a hablar solo por lo que yo te he dicho? Y si yo estoy ciego, tú vas detrás mío. Pero seamos realistas, infórmate, ve a las Escrituras. Ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesucristo. No Miguel, no el pastor tal, no cual, no. Ellas, pero no las conocemos. Y nos quedamos tan panchos cuando escuchamos la palabra del domingo. ¿Pero qué dice la palabra de todo lo que yo estoy diciendo? El Espíritu Santo, hermano, que el Señor nos ha regalado y que está en ti y está en mí, siempre va a estar presente en tu vida. Siempre. Nunca te va a abandonar. Solo es que tú lo quieras rechazar, que tú blasfemes de él. Ahí se irá. Pero él nunca se irá de ti. Te quiere mucho. Aunque hagas y digas y tal y cual, él va a estar presente en tu vida, porque te quiere. Quiere que rectifiques y nunca es tarde para rectificar, ni en el día de tu misma muerte. Por eso, hermanos, lo que tenemos que entender, y aquí me gustaría que pusiésemos mucha atención, por eso hay muchas iglesias confundidas y muchas personas. No es lo mismo recibir el Espíritu Santo que ser llenos del Espíritu Santo. Hoy estamos hablando de la llenura del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo, ¿para qué? Para predicar. Pero primero tenemos que haber recibido el Espíritu Santo. No es lo mismo recibir el Espíritu Santo que ser llenos. ¿Cómo se recibe? Creyendo en el Señor Jesucristo. Recibiéndolo como tu único y verdadero Salvador. Y dice que en ese momento, tarde o temprano, tú darás fe y nacerás de nuevo. Y ese nacimiento nosotros imitamos a Jesús cuando se metió en las aguas. Y saliendo de las aguas, ¿qué pasó? Recibió el Espíritu Santo en forma de paloma. A ver, yo todavía no he visto ninguna paloma bajar sobre nadie, pero os aseguro que el Espíritu Santo viene. Os lo aseguro. Por las manifestaciones, las obras, la fe de cada persona. Y después, ¿cómo se llena uno del Espíritu Santo? A través de la lectura, a través de la oración. Y tú dices, sí, pero yo leo en casa, yo oro, pero no arranco. Pues ven a la casa de Dios. ¿No es verdad que aquí está pasando algo? ¿No es verdad que algo está ardiendo en tu corazón? ¿No es verdad que ya sea con las alabanzas, con la palabra, algo te está haciendo picotear la cabeza? ¿No es verdad que uno tiene que salir ahí fuera mosqueado? Esto no sé, no lo veo claro. ¿Para qué? Para que tú vayas a la fuente y te llenes del Espíritu Santo. O el Espíritu Santo te llene de la verdad. Todo lo que queremos los pastores, los líderes, los creyentes, es que haya un avivamiento espiritual. Un avivamiento espiritual. ¿Sabéis lo que es un avivamiento espiritual? Muy fácil. Cuando una persona está lleno del Espíritu, ¿qué es lo que hace? Predica y habla y habla, predica y habla. Y como resultado la iglesia se llena de información, crece y hay un avivamiento. Y ha habido avivamientos a lo largo de la historia. John Wesley, más de 80 millones de personas le siguen ahora y está enterrado hace cientos de años. Nosotros fuimos a su tumba, ¿verdad? Y mejor dicho, a la iglesia, que la sede principal ahí en Inglaterra.
y ahí está su tumba y tal. Este hombre predicaba por la mañana, a mediodía y por la tarde, ahí en los parques, en Hampstead Heath y Grant Park, según ponen los libros. Y predicaba y predicaba y predicaba por todos los lugares y muchos se convertían. A cientos, a miles cambiaban su vida, pero también había mucha persecución. En Escocia también hubo otro avivamiento. Hace poco me enseñaban los jóvenes que había un avivamiento en América, que los chicos iban a la iglesia y lloraban y alababan y no sabían por qué. Eso es un avivamiento. ¿Qué es un avivamiento? Pues la llenura del Espíritu Santo. Pero ojo, atención, los avivamientos no han venido a quedarse. Los avivamientos vinieron y se fueron, pero el Espíritu se quedó. Tú y yo no estamos siempre al mismo nivel espiritual. Hoy estás aquí arriba, cantando, alabando, gloria a Dios, gloria a Dios. Y mañana estás haciendo unas cosas que si te viesen los demás, si saliese en la pantallita diríamos, madre mía, con el hermano o con la hermana. Madre mía, lo que menos hay ahí es espíritu. Y yo el primero, ojo, yo el primero. Pero sabemos que el Espíritu está trabajando en nosotros y que poco a poco vamos a ir anulando la carne para que salga a relucir la esencia de nosotros. Nuestra alma, como dice, Jesucristo vino a restaurar las almas. Nuestra alma restaurada ahora se parece al alma de Cristo, al Espíritu de Dios. Cuando la iglesia comience a crecer, hermanos, tenemos que tener en cuenta, cuando tú empieces a crecer, cuando tú tengas un encuentro con Cristo, tienes que saber que van a venir momentos difíciles y que tu fe va a ser probada. Y que así como hay días buenos y días malos, al igual que estamos viendo, nosotros le decimos a estos días, como le decimos, días malos. Sin embargo, bendito sea el Señor que ha llovido. Porque si no llueve, si no hay días malos, no va a haber días buenos, como decimos. O sea que todos los días son buenos para Dios. Dejémonos ya de decir días malos, por favor. Todos los días son buenos. Día vivido, día más cerca de Dios. Y día que estamos siendo bendecidos. Entonces, si hace viento, pues alabado sea el Señor. ¿Qué hace lluvia? Alabado sea el Señor. ¿Qué hace sol? Alabado sea el Señor. Todo lo que hagamos, todo lo que digamos, alabado sea el Señor. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que saber que van a llegar momentos difíciles en nuestra vida, en el momento que nos convertimos. Y esto le pasó a estos discípulos que estaban predicando en todos los lugares en Jerusalén. Y los griegos comenzaron a murmurar entre ellos, que habían desatendido a las viudas, que no estaban atentos de las mujeres y sus necesidades. Así que empezaron a murmurar. Esto está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. Versículos del 1 al 7. Me gustaría leer este pasaje para que vayamos concluyendo. 6 de Hechos de los Apóstoles, versículos del 1 al 7. Escuchad con atención, por favor. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, ¿qué pasó? Que creció el número de los discípulos, ¿de acuerdo? ¿Esto está ocurriendo aquí o no? ¿Está ocurriendo aquí o no? Está creciendo el número de los discípulos. Nunca mengua. ¿Por qué? Porque cuando estamos basados en el Espíritu Santo, la cosa va para arriba. Como creciera el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Pero ya tenían el Espíritu Santo, ojo,
Le impusieron la mano para aprobar la obra delante de Dios. Crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Aquí me gustaría que pusiésemos un poquito de atención. Nosotros queremos ser llenos del Espíritu Santo, nosotros queremos crecer, van a venir momentos malos, difíciles, murmuraciones, pero cuando estés lleno del Espíritu y tú te creas que ya estás preparado para hacer ciertas cosas, el Señor va a decirte, Esteban, Timón, Parmenas, venid, tengo una misión para vosotros y ahí estaremos. Llegó mi momento, voy a predicar a las masas, voy a tocar la alabanza. Y dice el Señor, no, te vas a encargar de las mesas, te vas a encargar de las viudas, te vas a encargar de la limpieza, te vas a encargar de pintar, te vas a encargar de la audiovisión, de lo que sea. ¿Y qué vamos a decir en ese momento, hermanos? Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, cuando te llena para servir. No para que escojas lo que tú quieras, sino para servir. Y a veces no llegamos a entender que todos somos iguales delante del Señor. Si hay alguien que te gusta mucho predicando en internet o aquí o allí, si este pastor estuviera aquí, mentira podrida. Todos somos iguales para Dios. La diferencia, ¿sabes cuál es? Que unos se quisieron preparar y otros no. Y los que se prepararon comenzaron a servir desde lo poco y fueron fieles en lo poco. Y el Señor los hizo fieles en lo mucho. Este mismo Esteban, que vemos aquí, más adelante, tuvo su gran oportunidad. ¿Y sabéis cuál fue? Le invitaron los sacerdotes a hablar de lo que él opinaba delante de todos. Y no se cortó un pelo. Habló de toda la historia de los judíos, pero llegó a la conclusión, vosotros habéis matado al autor de la vida, a Jesús el Cristo. Llenos de ira, ¿sabéis qué hicieron? Lo apedrearon y lo mataron. Pero antes de morir, Esteban tuvo otro regalo de parte de Dios. Y dice que cuando estaba ahí de rodillas, dice, he aquí, veo el cielo abierto y al Hijo de Dios, a Jesucristo, sentado a la diestra del Padre. Ahí ya no pudieron más. Ahí las piedras le empezaron a llover. Y aún dijo otra cosa, venga, lo sabéis. Señor, perdónales sus ofensas, porque no saben lo que hacen. Increíble, exactamente lo mismo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Hermano, ¿te crees preparado para recibir la palabra de tu vida, para recibir la paliza de tu vida y para seguir glorificando a Dios y perdonando a los demás? Ahí lo dejo. Llenos del Espíritu para predicar, para perdonar y para recibir lo que venga de parte de Dios. Bendito sea el Señor. A mí me gustaría que pudiésemos hacer juntos una alabanza que se llama Llegó el día. ¿Llegó el día de qué? El día de Pentecostés. ¿Y qué pasó el día de Pentecostés? Fueron llenos del Espíritu Santo. Hermano, me gustaría que pensases esto. Tú que nos visitas por primera, segunda, tercera vez o por años. Este es el día de recibir el Espíritu de Dios. Este es el día de ser lleno de Dios. Este es el día de tener un encuentro con Dios. Este es el día de comenzar, a pesar de que no lo sabemos todo, no lo entendemos, pero aceptamos las cosas que vienen de Dios. Amén. No entendemos cómo funciona el sol, pero aceptamos de que va a durar otros cuantos miles de años. No entendemos cómo la tierra está llena de ese fuego, de ese hierro líquido dentro de ella, pero aceptamos que está ahí y que gracias a ella tenemos este magnetismo que no nos echa al universo, etcétera. Y mi cuerpo, y tu cuerpo tan bonito que tienes, no sabemos cómo funciona, pero gracias a Dios sabemos que estamos vivos. Amén.